Dios sea bendito, Jesús es el Señor. Esto es Con Sabor a Evangelio. Estamos en el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Y a partir de mañana entramos en una semana que se llama Semana de Dolor o Semana de Dolores. La primera lectura está tomada de la profecía de Jeremías. Hay una profecía que se vuelve promesa. Mirad que llegan días, mensaje del Señor, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Estamos hablando de la alianza nueva y eterna. Recordemos, en el momento de la consagración, nosotros los católicos, en el momento de la consagración tenemos precisamente esas palabras. Después tomó el cáliz y dando gracias nuevamente, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. La alianza antigua es la del Sinaí, las tablas de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, pero esta nueva alianza es sellada con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. En el Antiguo Testamento la conversión tiene que ver precisamente con eso. Dios que lo pone todo para crear un corazón nuevo en el corazón, en el ser humano. Y por eso, a través de la profecía de Ezequiel, escuchamos: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Estamos en el Salmo 50, que es el salmo que nosotros llamamos miserere, es decir, el salmo de la misericordia, que se le adjudica o se le endilga al rey David después de haber reconocido su pecado, a razón de que el profeta Natán se lo visualiza de una manera singular. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos y dice: Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. A Jesús no le ahorran el paso por el túnel oscuro de la muerte. Pero después de ese paso viene la victoria, la resurrección. Es un paso, no es un estado definitivo. La muerte es simple y llanamente un paso que damos para poder dar fruto, y el fruto de la resurrección. Dice la palabra del Señor: si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, sigue siendo un granito de trigo, pero si muere, da mucho fruto. El fruto de la muerte es la resurrección. Con razón, San Juan decía, San Juan de la Cruz, Santa Teresa también lo decía: muero porque no muero, y si yo sin ti me quedo, y si tú sin mí te vas, muero porque no muero. Muy bien. Y el Evangelio, bueno, es el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Vamos a escuchar con mucha atención este texto sagrado. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, en reclamo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que le acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿cómo lo quería? Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Con sabor a evangelio. Y yo quiero llamar esta reflexión en esta sesión con sabor a evangelio: el peligro de estar vivo. Es un peligro estar vivo. Y el primer punto de reflexión: ¿qué peligros trae estar vivo? El peligro de llegar a ser testigo. Un muerto no puede ser testigo. Un muerto no puede dar testimonio. Oye, si tú te mueres, ¿ya qué testimonio vas a dar? ¿Ya qué testigo puedes llegar a ser? Ya no. Lázaro, con seguridad, tenía una vida plana. Enferma y muere. Y se acabó. Bueno, nosotros creemos en la vida eterna, pero lo estoy diciendo de la manera más pragmática. Espero hacerme comprender. Una vida plana
se enferma, se muere, lo entierran y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cuándo se complican las cosas? ¿Cuándo se complican las cosas? Cuando Jesús le devuelve la vida. Seguramente Lázaro comenzó a vivir en abundancia, porque Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es el texto que más me gusta del Evangelio de Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús. Ahora a Lázaro todo se le complica cuando tiene vida abundante, cuando Jesús lo manda a llamar de la tumba y Lázaro sale vendado, envuelto en un sudario, pero ahora vive. No estoy inventándome nada. Fíjate que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, los versos del 9 al 11, dice: muchos de los judíos que vivían en Jerusalén se enteraron de que Jesús estaba en Betania, así que fueron allá, no solo para verlo, sino para ver también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planearon matar también a Lázaro, pues por su culpa muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. Lázaro muerto no tenía ningún problema, no tenía que ser testigo de nada ni de nadie. Eso de ser testigo comienza por el poder de Jesús que le devuelve la vida. Y ahora sí, Lázaro está en calzos aprietos. Y digámoslo de entrada y sin ninguna duda, cuando tú no conocías a Jesús, pues qué problema tenías con eso de ser testigo, de dar testimonio. Pues la gente que te conocía en una vida desordenada, en una vida relajada, en una vida de perdición, pues no te pedía nada. Pero una vez conociste de Él, ya el mundo te pide que seas coherente, sensato, según el conocimiento que has tenido del Señor. Ahora que vives de verdad, el peligro es no ser testigo y el peligro es ser antitestimonio, motivo de escándalo. Ante esa realidad de la resurrección de Lázaro, muchos judíos se apartaron de los sacerdotes, lo dice el texto, es decir, de la vieja religión, y se volvieron seguidores de Jesús. Pero gracias a que ahora Lázaro está vivo, y el peligro de estar vivo es que tenemos que ser testigos y no nos podemos convertir en motivo de escándalo. El muerto ya no tiene que dar testimonio. Nosotros que vivimos y vivimos en Cristo, que tenemos la vida de Dios, que somos criaturas nuevas, que hemos sido reincorporados por la gracia, resucitados por la gracia, estamos llamados a ser testigos. El que está muerto por sus pecados no tiene que ser testigo.
y no corre ningún riesgo. Muerto está, ningún testimonio tiene que dar. Y por eso el peligro es estar vivo, porque entonces nos toca ser testigos de aquel que nos ha vivificado. No se le pide lo mismo a una persona muerta por sus pecados que a un vivificado por la gracia de Dios. No se le pide lo mismo. Yo quiero decirle a Camilo, que es el que está detrás de esta cámara. Camilo, no se le pide lo mismo a una persona que no conozca de Cristo que a ti, que eres conocedor de Cristo Jesús el Señor, a quien amas y pretendes seguir. Segundo punto de reflexión: el peligro de estar vivo es porque estar vivo te pone a enfrentar los problemas. Si mueres, ya no tienes problemas para enfrentar, ni problemas para solucionar. Ya no. El peligro de estar vivo es que te toca enfrentar los problemas, abrazar los problemas y resolver los problemas. ¿Cómo enfrentar un problema? Si estás muerto, no tienes que enfrentar problemas. Pero si estás vivo, tendrás que enfrentar los problemas del día a día. Ahora, yo tengo una fórmula para enfrentar problemas. Te la voy a regalar en esta sesión con Sabor a Evangelio. La fórmula tiene 6 ingredientes. El primer ingrediente, aceptación. El segundo ingrediente, paz. El tercer ingrediente, paciencia. El cuarto ingrediente, fortaleza. El quinto ingrediente, fe. El sexto ingrediente, esperanza. Pero necesitas estar vivo. Lo primero, yo quiero enfrentar un problema, necesitas estar vivo. Si porque tienes un problema te vas a echar a morir, o vas a comenzar con la ideación de morirte, o de quererte morir, o de no querer vivir, no podemos resolver el problema. Por eso lo primero, ¿quieres resolver un problema? Necesitas estar vivo. Créeme que el que decide quitarse la vida no resuelve el problema. Se lo deja a otros, pero no resuelve el problema. Para resolver el problema se necesita estar vivo. Y yo creo que a través de esto que el Señor está poniendo en mis labios, Dios le está hablando a una u otra persona que de repente cree que muriéndose se solucionaría todo. No, los muertos no solucionan nada. Los únicos que podemos solucionar somos los vivos. Y para poder solucionar un problema se necesita estar vivo. 1, 2. Se necesita abrazar el problema por el que estamos pasando. No podemos negarlo, no podemos entrar en negación frente al problema, no lo podemos maquillar, no lo podemos esconder, no lo podemos disfrazar, no lo podemos camuflar. Lo tenemos que abrazar, lo tenemos que aceptar, tenemos que aprender a hacer amistad con eso que está sucediendo y que nos está doliendo probablemente. 3. Necesitamos paz, paz en medio de la tormenta. La paz de Dios. Paz para descubrir que dentro de nosotros hay un cuarto íntimo donde podemos refugiarnos y con quien nos podemos encontrar. 4, paciencia. Respetar que los problemas tienen su fecha de vencimiento y que nada sucederá ni antes ni después.
Fíjate que a Jesús lo mandaron llamar cuando Lázaro estaba enfermo, pero Jesús no fue. Fue luego, y cuando fue, ya Lázaro estaba muerto. Por una razón, porque el tiempo de Dios es exacto y porque Dios se quería glorificar no en la enfermedad de Lázaro, sino en la muerte de Lázaro, porque es más grande resucitar que sanar, por supuesto. Cuarto, fortaleza. Y la fortaleza que te viene de Dios no son tus fuerzas, son las fuerzas de Dios. Quinto, fe para considerar que ese problema está ahí por algo y para algo, tiene propósito. Y 7, esperanza, considerar que ese problema se va a solucionar porque ningún problema es para siempre. Pero para eso se necesita estar vivo. Muerto no puedes solucionar nada. Tercero, el peligro de estar vivo. Y el peligro es enamorarse. Enamorarse. Enamorarse es mucho más sencillo que amar, porque en la etapa del enamoramiento es como si una parte de tu cerebro te llevara a una dimensión que no es real. Cada vez que miras a esa persona de la que estás enamorada, la miras perfecta. Pero amar a alguien es comprender que esa persona tiene defectos, es aceptar a esa persona, es decidir estar ahí sin pretender cambiar a nadie. Pero más allá de la diferencia entre enamorarse y amar, enamorarse es chévere. Sí, pero los muertos no se enamoran. No, para enamorarte tienes que estar vivo. Usted no sabe el desorden de emociones que me provoca su sonrisa, dice el enamorado. Usted no sabe cómo se desordenan mis emociones cuando usted se ríe. Y luego Maya Angelou dice, lo mejor es enamorarse, lo segundo es estar enamorado, pero lo peor es desenamorarse. Es mejor estar enamorado que nunca haberse enamorado. Los muertos no se enamoran, porque el enamoramiento está emparentado con la vida. Pablo Neruda decía, si nada nos salva de la muerte, que el amor nos salve de la vida. Creer que la salida a nuestras decepciones amorosas es la muerte es un error. La salida es permanecer vivos para sanar y volvernos a enamorar. Esa es la salida. Yo conozco muchas personas que ante una decepción amorosa se quieren morir, pero esa no es la salida. La salida es estar vivo para sanar esa decepción y luego volverse a enamorar. Hemos hablado muy mal de eso de enamorarse y creemos, fíjate que por ejemplo en el budismo se dice que el enamoramiento es el enemigo de la felicidad, pero a mí me parece muy chévere enamorarse, así a veces duela y así a veces parezca una enfermedad, pero los muertos no se enamoran. Hay que estar vivo para enamorarse. Por eso, estar vivo es un peligro. Cuarto, el peligro de estar vivos. Nacer es incendiarse. Morir es apagarse. Lavoisier, un químico francés,
que apoyó la revolución y sin embargo acabó en la guillotina, decía que nacer era incendiarse. Y explicaba cómo en cada una de nuestras células vivas se produce un incendio al quemar la glucosa y otros sustratos, gracias al oxígeno que lleva la sangre desde los pulmones. Cuando estamos vivos, nos estamos incendiando. Vivir es incendiarse y morir es apagarse. El peligro de vivir es que nos incendiamos, pero qué dicha vivir incendiados. Decía Jesús en el Evangelio: fuego he venido a traer a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, porque Él vino a traer vida y vida abundante. Quinto, el peligro de vivir es el peligro de ser protagonista, porque muertos ya no somos protagonistas. Y la verdad es que estamos llamados a ser protagonistas, no extras, ni tampoco espectadores. Por favor, ni extra, ni espectador, protagonista. Y para ser protagonista de tu propia historia, debes estar vivo, porque los muertos ya no son protagonistas. Por eso la palabra dice en 1 Corintios 15:14, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana nuestra predicación. 1 Corintios 15:14. Jesús sigue siendo protagonista de la historia, príncipe de la paz, fundador de la iglesia. No porque está muerto, sino porque vive. Si estuviera muerto, ya no fuera protagonista. Gracias a su resurrección, Él es el protagonista del Evangelio, la razón y el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El peligro de estar vivos. Los muertos no se mueven. Vivir es un riesgo. Los vivos nos tenemos que mover. Y movernos es una exigencia. ¿Por qué? Porque el agua que no se mueve se pudre. Los muertos no se aventuran. Los muertos no se arriesgan. Los muertos no se atreven. Los muertos no se apasionan. El riesgo de vivir es que necesitamos apasionarnos, atrevernos, aventurarnos y movernos. Porque si no nos movemos, nos pasa lo del agua. Nos estancamos y si nos estancamos, nos descomponemos. Los muertos no se atreven, no se apasionan. Eso solo nos pasa a los vivos. Y séptimo punto de reflexión, el peligro de estar vivo. Los vivos no
No tenemos límites, los muertos sí. Mientras tú y yo vivamos, no tendremos límites para soñar, para desear, para esperar, para confiar, para creer, para amar. Los muertos no se equivocan. Ya un muerto no se equivoca. Y sabes una cosa, la equivocación es un poder, el poder de equivocarse. El mayor poder de la ciencia es su capacidad para cometer errores, aprender de ellos y seguir avanzando sin más. Eso es en último término lo que la convierte en una vía de adquisición del conocimiento superior. Eso es, sus equivocaciones. Los vivos no tenemos límites y eso es un riesgo. Los vivos nos equivocamos y eso es un riesgo, porque los muertos son limitados y los muertos ya no se equivocan. Y equivocarse es un poder de la ciencia. Que Dios te bendiga. A Dios honra, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.